Muy buenas a todos. En el vídeo de hoy vamos a aprender a cómo podemos hacer, digamos, optimización de cartera utilizando Python. Realmente es un tema bueno, es bastante interesante el ver cómo podemos, a partir de una estrategia de inversión que nosotros tenemos definida y a partir, digamos, de una serie de pesos que hemos definido en nuestra cartera de inversión, ver cómo podemos optimizar esto en función de diferentes métricas. Vamos a ver una librería en Python que realmente de forma bastante sencilla vamos a poder obtener un montón de gráficos y un montón, digamos, de métricas útiles para saber valorar y cuantificar lo bueno que es una inversión y también, digamos, el riesgo asociado a ella. Entonces, vamos a comenzar. Lo primero que vamos a hacer es instalarnos, bueno, vamos a hablar sobre una librería que es la librería Empiral. Empiral es una librería, como veis en pantalla, que básicamente es una librería open source de inversión cuantitativa financiera, o sea, digamos que está dedicada al análisis financiero de instituciones y inversores retail. Se ha dado, digamos, de alta en marzo de 2021 y hoy en día es utilizado por un montón de personas en la industria para poder, digamos, optimizar vuestras carteras de inversión y, digamos, conseguir una mejor relación de beneficio versus el análisis. Es más o menos fácil de entender y es bastante poderosa. Vamos al grano, vamos a ver un poco qué cosas tiene esto. Bueno, realmente la primera función principal es la de crear lo que se llama un Empiral Object, que es básicamente un objeto donde vamos a nosotros a definir nuestra cartera de inversión. Entonces, he preparado un pequeño ejemplo aquí en Google Colab, donde lo que veis básicamente es que el primer paso que tendríamos que intentar hacer, ya que si no nos va a dar este error que veis en pantalla, no module name Imperial, es que tenemos que instalar la librería Imperial. Para ello, sencillamente utilizando pym install Imperial y nos descargaremos la librería. Bien, una vez tenemos descargada la librería, vamos a utilizar la primera función, que es la función, digamos, de eh, crear un portfolio, bien, donde vamos a definir el número de elementos, digamos, el número de stocks que tenemos en nuestro portfolio, en este caso, pues, un portfolio compuesto por Alibaba, PayPal, Meta, Amazon y lo que viene siendo el SP500, donde los pesos que veis son de forma distribuida 02, 02, 02, 02. Esto puede variar. Podríamos añadir los pesos que queremos y el portafolio. Aquí podemos poner una lista de valores con el portafolio que tengamos. Lo que vamos a hacer es un benchmark contra el SP500. Es decir, vamos a comparar cómo de bueno ha sido nuestro portafolio respecto del SP500, que es, digamos, el por defecto. Entonces, una vez ejecutamos esto, nos saca aquí un montón de gráficos, ¿vale? Es importante denotar que aquí podríamos poner un end date y comprobar el día de finalización. Si no ponemos nada, por defecto nos va a coger hasta el día actual. Entonces, como veis, me saca todas estas métricas, ¿vale? Me saca un poco el reparto de portafolios que yo tengo hecho. En este caso, pues lo tengo de forma simétrica en cada uno de los stocks y me saca todas estas métricas. Entonces, vamos a ver un poco las métricas estas, qué es lo que me enseñan. Por un lado, me calcula el retorno anual, que en este caso con este portafolio ha sido de un 18,31%. Me calcula el retorno acumulativo, el annual volatility, o sea, cuánta volatilidad hemos tenido de forma anual, el winter ratio, es decir, de cada día, de todos los días que tiene un año, cuántos de esos días este portafolio tiene beneficios, digamos. En este caso, un 53%. El share ratio, el calman ratio, vale, una serie de métricas, el drawdown, que es una métrica interesante, es decir, en nuestro periodo de tiempo de nuestra inversión, cuánto ha sido la máxima caída que ha tenido nuestro portafolio, un 33,11%. Este tipo de librería es muy útil a la hora, digamos, de comparar portafolios, ver diferentes estrategias, ver cómo han funcionado, ver si, por ejemplo, hablamos con alguien y nos dice, no, pues yo he invertido en estas empresas y demás y he ganado tanto dinero, vale, he ganado tanto dinero respecto de cuánto riesgo, ¿vale? Porque realmente no es solamente el dinero que ganas, sino cuánto riesgo estás asumiendo. Claro que puedes ganar mucho dinero, pero si asumes muchísimo riesgo, entonces al final se trata de buscar esa relación beneficio-riesgo que sea óptima. Digamos que aquí tenemos un montón de parámetros, ¿vale? Aquí realmente, bueno, es un montón de tipos de parámetros. Por ejemplo, uno que es interesante es
en la beta lo que compara es que respecto del índice de referencia, cuánto de arriesgado es nuestro portafolio. Si la beta es mayor que uno, significa que nuestro portafolio tiene un riesgo superior al índice de referencia, que en este caso el SP500. Si tiene por debajo de la beta del 1,38, del 1, significa que nuestro portafolio tiene menos, digamos, varianza. ¿Ok? Aquí vemos un poco una gráfica que nos muestra los retornos, los días en los que ha ido positivo, los días que ha ido negativo. Esto es interesante porque podemos ver los picos un poco, ¿no? Ver los picos, analizar los picos de retorno, es decir, cuando han habido más retorno, o sea, hay días que nuestro portafolio ha tenido un retorno casi del 10%, ¿no? Y hay días que ha tenido, pues, el día siguiente, ¿no? Viene un día muy malo y a los pocos días viene un día muy bueno. Si os fijáis, hay cierta correlación entre los días malos y los días buenos. O sea, viene un día malo y luego viene un día bueno normalmente. O sea, que hay que cierta correlación. Luego, aquí vemos un poco el retorno acumulativo, ¿vale? Un poco cómo evoluciona el gráfico, cómo vemos que empezamos perdiendo dinero en este caso, bien, y vamos viendo cómo va poco a poco recuperando, ¿bien? Luego, tenemos aquí una comparativa de las estrategias, es decir, qué días ha tenido mejor retorno y qué días ha tenido peor retorno, ¿vale? Porque en este caso lo que hace es compararlo por los años y en este caso hace un gráfico donde nos muestra en cada época del año qué días han ido mejor y qué días han ido peor. Por ejemplo, aquí vemos que los peores días han sido en septiembre y en octubre de 2022 y vemos como los mejores días pues han sido, en este caso en 2023, en enero, el mes de enero. Luego, ¿qué más tenemos por aquí? Bueno, aquí tenemos una gráfica del drawdown. Como vemos aquí, llegamos a un 33% el 22 del 11 y recuperando, digamos que el drawdown se estabiliza, es decir, los picos de drawdown van siendo más pequeños, lo cual, bueno, en principio es interesante. Luego vemos un poco los 5 peores periodos de drawdown. Bien, entonces vemos aquí que se marcan los periodos de drawdown, los peores. Luego, ¿qué más vemos por aquí? Bueno, vemos un poco el retorno acumulativo, digamos, de la volatilidad, o sea, cuánta volatilidad hemos tenido, ¿no? Vemos un poco que la volatilidad pues va decreciendo, lo cual es una buena idea. El rolling share, ¿bien? El rolling share, el rolling beta to Merck, o sea, cuánto, digamos, lo que hablamos antes de la beta, ¿no? Respecto del umbral del uno, cuánto estoy por encima, ¿no? Cuánto tiempo estoy por encima y realmente casi siempre estoy por encima, ¿no? En los últimos 6 meses, pues bueno, en los últimos 6, ¿no? Vemos entonces aquí una serie de métricas interesantes. Y entonces, bueno, esto nos sirve, ¿no? Un poco para analizar el portafolio, para entender un poquito cómo está funcionando. Luego, otra función que tiene esta librería, que es realmente muy interesante, es la función de optimización del portafolio. Es decir, yo paso en una cartera y quiero optimizar los pesos de mi portafolio. ¿Cuánto tengo que invertir de mi dinero? ¿Cuánto dinero tengo que invertir en cada una de estas empresas para optimizar mi portafolio? Y hay diferentes optimizadores. Entonces, hay optimizadores que pueden basarse en lo que se llama el- la frontera eficiente, ¿vale? Que es un concepto que lo que busca es ofrecer el máximo retorno con el menor riesgo posible. Por ejemplo, en este caso, yo he cogido este portafolio desde el 2018 hasta el 2024 y lo que quiero es calcular cuáles son esos pesos para optimizar esta cartera de inversión. Bien, entonces en este caso, él me dice que para poder conseguirlo, tengo que ajustar los pesos de esta forma. En este caso tendría que haber invertido un 66,8% de mi portafolio en AMD, luego un 6,9% en Coca-Cola, un 5,2% en Amazon y un 11,2% en el SP500. Esto va a depender mucho de las empresas que tengamos. Y nos muestra un poco cómo hubiera evolucionado nuestro portafolio respecto del SP500. Un poco las mismas métricas que veíamos antes. Vemos que en este caso el drawdown para llegar a ese valor óptimo mucho mayor, o sea que cuando el portafolio va muy mal
estamos asumiendo un riesgo bastante grande, de un 60% de caída, y vemos que en este gráfico también se muestran valores pues mucho más altos y mucho más bajos, es decir, que tiene una volatilidad general, vemos ya mayor, por ejemplo, que en el anterior. Entonces, nos sirve mucho, ¿no? Para ir comparando, para ir jugando un poco y para, digamos, ir entendiendo cuáles son los valores óptimos. Luego hay otros tipos de optimizadores que se basan en diferentes tipos de métricas. Por ejemplo, la varianza media, ¿vale? Digamos que el optimizador es la varianza media. Se puede definir un retorno máximo, es decir, eh, un retorno máximo respecto de la volatilidad. O sea, que yo establezco un umbral de volatilidad del 25%. Y bueno, y hago lo mismo. Luego hay otros algoritmos como el HRP, que es digamos, un optimizador, un algoritmo para optimizar el riesgo de un portafolio y que está basado en un paper que muestran aquí. Aquí podría buscar el que optimizar para conseguir la mínima varianza, optimizar, bueno, en función de diferentes elementos. Entonces, bueno, esta librería es realmente muy interesante. Os animo a que investiguéis un poco más. Y, y bueno, hasta aquí un poco la clase de hoy.